largo de la historia, el hombre ha cometido una gran cantidad de errores en la utilización de los recursos naturales. De esto nosotros tenemos muchísimos ejemplos. Uno de ellos es cuando las personas para pescar utilizan cargas de dinamita o cuetones y los hacen estallar en ríos o lagos para matar peces. Lógicamente, estas cargas de dinamita o cuetones no son selectivas y todos los peces que se encuentran ahí en sus diferentes etapas de desarrollo y los organismos que ahí viven mueren inmediatamente. De estos animales sacrificados, el hombre utiliza muy pocos para consumo humano y todo lo demás no se aprovecha. Otro ejemplo de estos es el no respetar las vedas o épocas de reproducción, lo que trae graves consecuencias para la conservación de los organismos acuáticos. En cierta época del año, cuando sube la marea, entran al estuario miles de pequeños camarones para crecer enterrándose en los fondos estuarinos. Se aprovecha lo relativamente restringido de la entrada del estuario para capturarlos en grandes cantidades. Al consumir la hueva de lisa, por ejemplo, estamos consumiendo miles de peces en etapa de huevo, ya que la hueva es el ovario maduro a punto de desovar, y el valor alimenticio no es mucho mayor que el de un huevo de gallina, y el consumirla es altamente nociva para la población de peces. Un caso semejante ocurre cuando comemos huevos de tortuga. Recordando las pirámides de edades de la población, tenemos que una población que tiene más individuos viejos que jóvenes es una población que tiende a extinguirse, y por el contrario, una población que tiene muchos individuos jóvenes tenderá a aumentar. Y si el hombre insiste en consumir repetidas veces organismos jóvenes o hembras cargadas, está poniendo en peligro de extinción esa población y de esa manera toda la especie. El hombre vive como un depredador y no le conviene acabarse a sus presas, porque entonces, ¿qué comería? Viendo esto, el hombre últimamente tiende a ser un depredador más prudente. Por otra parte, el hombre está cada vez más apretado en los continentes, y estos comienzan a ser insuficientes para producir los alimentos necesarios para alimentar la cada vez mayor y más exigente población humana. Así que el hombre voltea con insistencia hacia el medio acuático, buscando de esa manera resolver en parte el problema de la alimentación y quizá en algunos años espacio vital. Por ello, es muy importante utilizar adecuadamente el agua desde el punto de vista ecológico. Muchas poblaciones de organismos acuáticos han sido explotados hasta límites peligrosos o se ven alarmantemente reducidos por la pesca abusiva. Se han desarrollado la crianza controlada de estos organismos por medio de la acuacultura en sus distintas modalidades, como cultivo de langostino, de camarón, de ostiones o de peces, ya que este tipo de cultivos puede constituir un medio muy eficaz de producir alimentos proteínicos. Siempre será más fácil de cultivar organismos que ocupen los primeros eslabones de la cadena alimenticia. Por ejemplo, si se va a cultivar un pez carnívoro, este ocupa la posición final de la cadena alimenticia y requerimos por lo menos de 4 eslabones de la cadena. Primero, fitoplancton, después, zooplancton. El tercer eslabón estaría constituido por pequeños peces carnívoros llamados peces de forraje, y solo hasta el siguiente nivel estaría nuestro pez carnívoro. Al recordar algunos conceptos de las cadenas alimenticias o pirámides ecológicas, debemos tener presente que cuando un nivel trófico o escalón de la cadena alimenticia se alimenta de uno inferior, esto no se aprovecha al 100%, sino solo una décima parte se utiliza y el 9 restante se pierde en energía no aprovechable para ese organismo. Así tenemos en ecología lo que se conoce como ley del diezmo. Por ejemplo, en acuacultura o cría de peces se deben utilizar los primeros niveles de la cadena alimenticia y así evitar pérdidas considerables. Para obtener 10 kilos de peces, por ejemplo, se deben utilizar 100 kilos de alimento para esos peces. Así, al cultivar organismos de cadenas alimenticias largas, se limita considerablemente el rendimiento que puede obtenerse por unidad de superficie.
Un estanque relativamente grande puede utilizarse para cultivar peces, que en términos de biomasa se puede obtener considerablemente más utilizando una especie herbívora que una carnívora. Se debe tener en cuenta al cultivar organismos acuáticos el proporcionarles alimento o fertilizar el agua, pero solo en cantidad necesaria. Si es escaso es malo y si es más también. Un exceso de fertilizante o alimento puede agotar el oxígeno del agua y provocar una mortandad en los peces. Entonces, fertilizante y alimento se convertirían en contaminantes. Otro punto importante es que en términos generales la productividad de un lago es inversamente proporcional a su profundidad. Esta regla, en otras palabras, nos dice que los lagos grandes y profundos no se comparan en cuanto a producción de peces por unidad de su superficie con los lagos más pequeños y poco profundos. Por otro lado, los grandes y costosos depósitos de ríos con una presa no son comparables con una serie de embalses pequeños, pues estos últimos cumplirán los mismos fines eficazmente y a menor costo. Otra alternativa es la que consiste en aprovechar el líquido proveniente del tratamiento de desperdicios. Por ejemplo, el agua tibia de las centrales eléctricas o la resultante del tratamiento de desechos orgánicos domésticos o industriales que pasan por una serie de estanques. Una vez que hayan sido purificados de manera confiable, se podrían utilizar para cultivar organismos capaces de procurar alimento y otro tipo de productos útiles al hombre o a otros animales. Estos son ejemplos de cómo se puede contribuir a transformar la contaminación en recursos útiles. Cuando el espacio vital y los recursos del medio terrestre comienzan a ser insuficientes para el hombre, éste los busca en el medio acuático. Los recursos acuáticos deben utilizarse con inteligencia y tratar de incrementarlos, practicando cuando se pueda la acuacultura. En términos de producción, son más útiles los depósitos de agua relativamente pequeños y someros que los grandes y profundos. Debe buscarse la manera de aprovechar el agua proveniente del tratamiento de desechos.